presentarles hoy. Estoy en compañía pues del doctor Orlando, el secretario de Hacienda, en los cuales el distrito de Medellín, como dueño de EPM, pues hace la solicitud ante el honorable consejo de esta enajenación, y hoy, como les dije, pues empieza todo el proceso. A ver, en aras de dar como un contexto de por qué se hizo esta solicitud. No es la primera vez, como ustedes bien saben, desde hace años se presentó esa solicitud de enajenación al Consejo de Medellín. No se fructificó en la administración pasada. Sin embargo, desde el año 2017, las consultorías que hemos tenido, una de Oliver Wyman y otra de McKinsey, habían recomendado salir de este activo en términos de UNE Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque esta industria de las telecomunicaciones es una industria muy intensiva en capital. Es necesario que a muy corto tiempo la tecnología cambia muy rápidamente, es unos avances importantes, y eso implica que todo el sistema sea necesario casi que cambiarlo. Y esa intensidad en capital arrastra a los servicios, a lo que EPM hace, como la prestación de servicios domiciliarios, en términos de generación de energía, distribución, agua, gas, y esos recursos que habría que destinar para las telecomunicaciones, sin ser nosotros expertos en esa industria, hace que los recursos de EPM tengan que ser priorizados. Y en esa priorización nosotros, como les digo, pues los servicios básicos son a los que le debemos apostar. Ya lo he dicho varias veces, nosotros en Colombia hoy, en la situación que tenemos de generación de energía, en muy corto tiempo, en 3, 4 años, podemos estar abocados a un racionamiento, porque ese racionamiento se puede dar porque la oferta que tenemos hoy de generación de energía está por debajo de la demanda, y una demanda creciendo a mayores tasas que las que teníamos presupuestadas. Como ejemplo, teníamos un presupuesto de crecimiento de demanda de un 2-3% el año pasado, y en el caso de la costa Caribe, por ejemplo, crecimos a un 8%. Eso da que esa diferencia, ese gap que tenemos hoy en términos de la oferta y la demanda de generación de energía, sea muy alta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros esos recursos que deberíamos invertir en las telecomunicaciones lo podríamos o lo deberíamos destinar a lo que es, en este caso específico, generación de energía. Sabemos también que estamos deficitarios en muy corto tiempo, este año y el próximo año, en suministro de gas, porque las fuentes nuestras se están declinando y ya el suministro de gas, con respecto también a esa demanda, está creciendo. ¿Qué va a hacer? Y lo hace el gobierno nacional, un anuncio ayer, lo hizo el presidente de Ecopetrol: vamos a importar gas de Estados Unidos. Eso tiene unos costos mayores. No es lo mismo tener esas fuentes aquí en Colombia que tener un gas importado. Eso implica que también necesitamos mayores recursos para un negocio que es core nuestro, un negocio que es domiciliario, que es nuestro. Entonces, por eso esas decisiones en términos de la enajenación de UNE Tigo se tienen que dar. En el caso de si se da esta venta, esta enajenación, los recursos que tienen una destinación específica, uno de ellos, de ese renglón que tenemos ahí muy claramente, es cómo hacemos que esos recursos vayan al caso de la valorización de residuos sólidos. ¿Esto es en qué se traduce? En que los rellenos sanitarios, que como ustedes también saben y lo hemos expresado varias veces, tiene un grado de complejidad muy alta, y específicamente para Medellín, nosotros con esta tecnología que vamos a implementar de esa valorización de residuos sólidos, ya vamos declinando esos rellenos sanitarios y podamos tener otra tecnología que entre en ese círculo virtuoso de generar no solamente el tema de los residuos sólidos, sino que se pueda generar energía, que se pueda generar un gas metano que podamos inyectar a la red, en la economía circular. Entonces, parte de esos recursos que podían entrar por aquí
pueden ir para allá. Entonces, esa es la presentación, es muy simple, aquí no hay nada raro, aquí no hay nada distinto a lo que ya se ha pensado desde hace mucho tiempo. Se le va a dar el debate con toda la amplitud, resolviendo las inquietudes que haya, y si el Honorable Consejo, en su sabiduría, aprueba esta enajenación, se hará, y si no, pues tomaremos los mecanismos que sean necesarios, siguiendo, siendo socios de UNE, Tigo, pero esperamos que sí se pueda llegar a feliz término pues esta solicitud que se hace, la enajenación de las acciones que tenemos en UNE en el negocio de las telecomunicaciones. Eso es básicamente en la presentación. Hoy, como saben, se empieza en el Consejo pues este debate. Ya los que sean necesarios se harán allá para aclarar todas las circunstancias, y de acuerdo a la argumentación que se tenga, pues ya ellos tomarán la decisión si se acepta o se aprueba esta enajenación. Eso es lo que le quería decir, y ya pues a las preguntas que ustedes estimen convenientes. Como lo dije, estos recursos no van para el municipio de Medellín, vienen hacia EPM, entran a EPM. Y en ese EPM, en esa destinación de esos 4 rubros, nosotros vamos a establecer unos mecanismos de vigilancia para que efectivamente esos recursos que entren a EPM tengan esa destinación. Por eso hemos sido muy claros que son las becas o la parte de educación y empleo, que son la parte de valorización de residuos sólidos, ciencia, tecnología, y la parte de la conectividad con la red que nosotros tenemos. Entonces, habrá unos mecanismos de verificación. Unos, por ejemplo, en el caso del Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología, ya tiene incorporados sus mecanismos. Sin embargo, nosotros queremos hacer otros mecanismos de esa verificación con la participación de la ciudadanía, de los gremios, de las universidades. Ahí se definirá en su momento, pero que ellos estén, como le digo, como mecanismo de vigilancia para que esos recursos realmente se destinen a eso que lo estamos orientando. La estructura que tiene en este momento UNE, pues seguirán ellos en UNE. Se puede cambiar de dueño, si es que Millicom no lo compra, no hace uso de esa preferencia que tiene para comprar esas acciones. Si lo compra otro, cambiará de dueño, pero todas las condiciones que tienen los empleados se siguen conservando, se sigue con las convenciones colectivas, todos los beneficios que tengan los trabajadores se siguen preservando. De hecho, y tú lo planteas, nosotros no somos controlantes de UNE Tigo, que es otra de las razones por las cuales esta enajenación, y no es una inversión estratégica nuestra, ese control lo tienen ellos. Y en ese control, en las decisiones que han tomado como empresa, se ha reducido esa planta de personal con unos planes de retiro que han implementado, en los cuales han hecho uso muchos de los trabajadores, pero eso lo siguen siendo autónomos y potestativo de ellos. Entonces, para nosotros, los trabajadores siguen teniendo todas sus mismas prerrogativas, todos sus empleos, las convenciones colectivas siguen vigentes. Si Millicom compra, inclusive no se cambia de dueño, siguen con las mismas condiciones que tienen en este momento. Muy buenos días para todos. Está financiado, el plan de desarrollo para estos 4 años es de 40.7 billones de pesos. Que los programas y los proyectos que se van a desarrollar cuentan efectivamente con esa financiación. Decirles que estos recursos entran a complementar algunas líneas de programas y proyectos para la ciudad. Y en tal sentido, pues lo que esto significa es mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo siempre lo he dicho en muchos escenarios, siempre son más las necesidades que los recursos. Y aquí tenemos una gran oportunidad. Y aprovecho también para decirles por qué es importante proteger este patrimonio público. Y es lo que significa EPM para el presupuesto del distrito. Nosotros esperamos en estos 4 años recibir en transferencias cerca de 10.3 billones de pesos para apalancar nuestro plan de desarrollo. Cuidar a EPM es el mayor propósito. Y de no darse esta enajenación, y dado que hay que seguir haciendo inversiones en UNE,
se podría haber perjudicado el presupuesto del distrito para estos 4 años. Por eso esto es un acto de responsabilidad con la ciudad, un acto de responsabilidad con tantas personas que se van a ver impactadas con estos recursos. Así es de que en total transparencia vamos a dar esta discusión y vamos a apoyar a EPM pues, para que se dé este proceso de enajenación. Como le decía y lo planteaba el doctor Orlando, ya se dio una capitalización. El año pasado, a finales del 23, fue necesario capitalizar a UNE con 600.000 millones de pesos, de los cuales EPM puso 300.000 millones de pesos. En un inmediato futuro, ¿es posible que haya más capitalizaciones? Es posible. Esos son recursos que salen de EPM que entre comillas, le restamos a las otras inversiones estratégicas que tenemos que hacer. Como les dije hace un momento, nosotros en muy corto tiempo tenemos que tomar unas decisiones muy rápidas en aras de esa generación de energía que hoy va a estar deficitaria en Colombia. Nosotros la tenemos que abastecer, no entramos en racionamiento y nosotros no tenemos interconexión con grandes generadores de energía, ni Venezuela ni Ecuador, al contrario, nosotros les exportamos a Ecuador por una situación que tiene. Nosotros tenemos que hacer unas inversiones importantes en esa infraestructura de generación de energía. Nosotros un proyecto grande como Hidroituango, como los Porzos, como los Guadalupes, eso demora de 8 a 10 años. No alcanzaríamos en esa ventana que tenemos de déficit de generación de energía, no alcanzaríamos a hacer esos grandes proyectos. Y así los iniciáramos hoy, como te digo, en 8 años no tenemos todavía todos esos trámites que necesitan de licencia, tantas cosas que se necesitan, pero nosotros sí podríamos de pronto incursionar muy rápido y muy fuerte en PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas. Y nosotros como EPM tenemos un banco de pequeñas centrales hidroeléctricas que es muy interesante, que son proyectos que se hacen en 1 año y medio, 2 años y que sumado podemos llegar al orden de 200 megavatios. Y entonces en esas decisiones de inversiones nosotros sí preferimos hacerlas así que seguir capitalizando a una empresa que generalmente y desde los últimos años, desde el 21 al 23 ha dado pérdidas del orden de 2.1 billón de pesos. Así sea, el EBITDA ha dado positiva, pero en pérdidas, y eso lo tiene que asumir EPM, los dueños, y en este caso EPM tiene un porcentaje muy importante. Entonces nosotros sí preferimos esos recursos de invertirlos para capitalizar en algo que sí es beneficio para la comunidad y que nos, entre comillas, nos libraría pues, de un escasez de suministro de energía. Entonces, por eso es la orientación. Lo mismo el gas. El gas, como saben, en este momento no tenemos autoabastecimiento. A finales de este año y principios del otro y del 26 estamos en déficit de gas. Vamos a tener que importar gas. Tenemos una regasificadora en la costa atlántica. Es necesario hacer otra en el Pacífico. Podría ser, y eso vale plata y nos cuesta mucho más el gas. ¿Y qué eso qué va a hacer? Trasladarlo a los usuarios. Entonces, en la medida que nosotros podamos disminuir todos esos costos que nos va a generar todas estas infraestructuras con estos recursos, por ejemplo, en el caso específico de UNE, en lo que es el relleno sanitario, en la valorización de residuos, ahí tenemos que hacer unas grandes inversiones. Ustedes, como lo enfrentamos hace poquito y ustedes estuvieron aquí, tenemos una situación muy compleja en el relleno de la pradera. Nosotros no podemos seguir insistiendo ni haciendo más rellenos sanitarios. Primero, porque son antitécnicos, y segundo, porque hoy ya nadie acepta que en su territorio hay un relleno sanitario por las dificultades que se presentan. Si nosotros, como ya lo dijimos anteriormente, tuviéramos un problema en el relleno sanitario, que ya lo hemos mitigado, ya estamos en una situación muy distinta gracias a la gestión que se ha hecho. Si tuviéramos que cerrar ese relleno, el próximo relleno para llevar esos residuos es Cali o Manizales. ¿Cuánto nos cuesta eso? Sí nos los van a recibir. Entraríamos en una emergencia ambiental, pero muy difícil para Medellín. Entonces, por eso, estos recursos, que también tenemos una destinación en la valorización de los residuos, pues van a solucionar ese problema que tiene la ciudad y que se vuelve, en términos de negocios, de un ingreso, algo muy importante para EPM, porque con esa economía circular que podemos generar alrededor de esa valorización de los residuos, unos recursos que sí nos van a entrar a EPM, no sacar como es la capitalización. Entonces, por eso estamos pensando precisamente en eso. Nosotros tenemos una referencia de valor en libros, y aquí quiero hacer una aclaración que ahorita también la dije.
porque ahorita pues vi unas declaraciones por ahí que están salidas de la realidad y que desafortunadamente, pues con una memoria muy selectiva, se le olvidaron ciertos hechos económicos que es necesario resaltar. Los valores del libro que tenía UNE en su momento, el año 2022 era 2.3 billones de pesos. Hubo un deterioro a finales del año 22 de 1.04 billones de pesos. Eso nos da, si le restamos, el orden de 1.3 billones de pesos. Hubo una capitalización a finales del año pasado, del año 23, en los cuales EPM aportó 300.000 millones de pesos. Entonces eso sumado a los 1.3 nos da valor en libros hoy de 1.6 billones de pesos. Esa es la realidad de la empresa, y lo otro que digan pues se les olvida lo que pasó. Y en ese otro valor de 1.6 es una referencia. Habrá una banca de inversión que valorará en el momento esa acción y nos puede decir cuánto es realmente ese valor. Ese valor no lo tomamos inmediatamente, sino que se lleva a una junta directiva y ahí se determina con esa referencia cuál es el valor que nosotros estimamos que puede ser la acción de UNE, y a eso se ofrecerá, y si lo compran a eso pues será bien, pero eso sigue un procedimiento, no es hoy se nos ocurre tanto, sino que obedece a la realidad de la organización en este momento, como te digo, valor en libros, más una valoración que hará una banca de inversión. Son hechos económicos en el caso del deterioro. Esa es la realidad de la empresa. Nosotros en este momento tenemos tasado pues el valor de la empresa en ese 1.6 billones de pesos. Las inversiones que ha hecho la empresa, como un Emilicon, en el transcurso de estos 10 años o 11 años es del orden de unos 10 billones de pesos. Esa es la inversión que han hecho. Ese es lo que quiero manifestar, es la magnitud de las inversiones que hay que hacer en una industria como las telecomunicaciones y que nos arrastra a nosotros como EPM. Y en ese arrastre como EPM también hay algo que es muy importante resaltar. Nosotros somos muy fuertes en generación de energía, somos muy fuertes en distribución de gas, somos muy fuertes en distribución de agua potable y en recolección, somos muy fuertes. Nosotros en telecomunicaciones como EPM no somos fuertes, y aquí son grandes jugadores a nivel mundial, Entonces tenemos un Claro, tenemos un Movistar, tenemos un Millicom a nivel mundial, que en esas industrias el mercado se mueve a través de unas promociones muy agresivas, porque ellos lo juegan a largo plazo. Nosotros no podemos hacer ese juego. Y de hecho, lo que le pasó a WOM entró aquí muy agresiva haciendo unas promociones que arrastró a todo el mundo para poder seguir con el mercado. ¿Y qué hizo? Se quebró, pero a los otros los dejó por abajo con esos ingresos, porque esas promociones tendrían que ser muy agresivas también, pues para no perder mercado. Entonces, esta industria de las telecomunicaciones es una industria muy riesgosa, es una industria en los cuales intensiva en capital. Hoy estamos en la 5G, en 5 años vamos a estar en las 10G. Hoy, por ejemplo, en términos, y por eso hablamos ahorita que en un Emilicon hemos tenido pues del 21 al 23 unas pérdidas de 2.1 billones de pesos, EBITDA positivo, pero sin embargo 1 billón de pesos que usted invierta con la depreciación, en 5 años ese billón ya está en cero. Una depreciación de 200.000 millones de pesos cada año por la tecnología, por el mercado, por el medio, que hace que el músculo que uno tenga que tener para estar vigente en esta industria tiene que ser muy fuerte, y un jugador a largo plazo. Y nosotros, como le digo, nosotros somos fuertes como EPM en las telecomunicaciones. De hecho, cuando se tomó la decisión de salir de las telecomunicaciones que teníamos en EPM fue por eso, porque nos estaba llevando todos los recursos que deberíamos invertir en los otros negocios para telecomunicaciones, nos estaba dejando secos en los otros negocios, que es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, esa es una de las razones por la que hoy, a pesar de que el 2017 ya habían hecho la recomendación de salir de este activo, pues hoy ya se está otra vez empezando este tránsito a la enajenación, que todavía pues apenas vamos a empezar en el Consejo de Medellín y todavía no se sabe si se va a votar positivamente o no. La idea, y lo que ha planteado también el señor alcalde, es que esto no se vuelva plata de bolsillo, pues es para que le quede algo a la ciudad. Y aquí voy a traer un ejemplo que es muy diciente y que yo creo que nos ilustra. En su momento se vendió Ferrocarriles de Antioquia y se hizo el IDEA, y el IDEA es una empresa que hoy presta unos servicios muy importantes de banca de segundo piso a todos los municipios.
No es la misma figura, pero sí una similar en términos de que le quede a la ciudad cosas de esta enajenación, de estos recursos. Cosas como ¿qué? Como la educación, con un porcentaje, porque hoy todavía no lo podemos definir, que vaya para estas becas, para la educación, para cursos de corto tiempo que puedan generar también con esta capacitación empleo para estos muchachos, con lo que le comentaba de la valorización de residuos, que es una necesidad urgente de la ciudad. Nosotros ya no podemos seguir aplazando esa decisión. Los rellenos sanitarios ya no pueden seguir vigentes, no tenemos cómo ni dónde. Entonces esa tecnología la tenemos que implementar muy rápido. Entonces esos recursos, lo que se quiere es que realmente a la ciudad le quede algo muy importante y a largo tiempo. Ese fondo de startup, de emprendedores orientados a servicios públicos, no es a cualquiera, sino orientados a servicios públicos, le va a quedar a esta ciudad y le va a quedar a unos empresarios, a una comunidad que pueda hacer uso de esas tecnologías. En el caso, por ejemplo, de la conectividad, aquí hay zonas, operadores, los vigentes, Claro, UNE, Tigo, Movistar, todos, que hay zonas aquí que no llegan, porque no les da económicamente llevar sus redes. Nosotros hoy tenemos una posibilidad muy grande con esa red que tenemos de interconexión con todas nuestras subestaciones, toda nuestra infraestructura, que podríamos llegar a esos sectores. Si ustedes, para que se aterren, en Manrique hay 5 operadores de telecomunicaciones, 5. Y no es ni Claro, ni UNE, ni Tigo, es la comunidad que está haciendo. Entonces hay una proliferación, llamémoslo así, de todas esas operadoras de telecomunicaciones. Nosotros podríamos ordenar con una red robusta, con una red responsable, llegar a esas comunidades que de pronto hoy no tienen esa posibilidad. Los colegios, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, con esa red de nosotros podríamos inclusive llegar. No vamos a ser comercializadores, que eso quede muy claro. Nosotros no vamos a hacer competencia de nadie. Vamos a utilizar, a aprovechar esa infraestructura muy fuerte que tenemos, muy fuerte, comparable con la que tiene cualquier operador, que hoy está subutilizada, o utilizaremos esa infraestructura para hacer la autopista y que llegue a un punto y que ahí para allá sea el comercializador que lo haga en aquellos casos en que estime conveniente. Entonces eso queda muy claro, aprovechar también esa infraestructura, entonces no se nos vuelva plata de bolsillo y realmente quede para la ciudad una cosa que sí valga la pena. El plan de desarrollo quedó aprobado por 40.7 billones, va a atender programas y proyectos, lo decía yo ahora, y siempre es insuficiente, lo decía también, atender tantas necesidades que tiene esta ciudad. Pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio que tiene esta ciudad de contar con cerca del 25% de sus recursos provenientes de una empresa de la cual es su mayor accionista. Entonces, complementar estos proyectos con recursos adicionales administrados exclusivamente por la compañía va a generar nuevas y mejores capacidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, en ese sentido, por fortuna para la ciudad y aprobado este proyecto de acuerdo, vamos a generar más y mejores capacidades para la ciudad. Es un privilegio, insisto, tener en el presupuesto del distrito cerca del 25% de financiación de su plan de desarrollo por una compañía como esta. Como le decía anteriormente, en el mercado accionario, pues la acción cambia cada día de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo pues al entorno que se esté presentando. En el caso específico de nosotros tenemos una base, una referencia que es el 1.6 billones de pesos. Sería el valor mínimo que tendría la organización. Eso no quiere decir que la vamos a vender por eso. Puede que en esa valoración que haga la banca de inversión nos dé la acción mucho más. ¿Por qué? Porque las condiciones hayan cambiado, porque la perspectiva que tenga hoy un Tigo sea mucho mejor de la que teníamos el año pasado, tantas circunstancias que es la valoración que se hace de una acción. Entonces tenemos una referencia, una base de cuánto sería el piso de esa negociación, pero de ahí para arriba eso se puede ir a que eso es lo que determina la banca de inversión. Y lo otro es en esa conectividad, por eso nosotros decimos, nosotros no vamos a ser operadores.
no se va a restringir esa conectividad porque los operadores seguirán. Aquí no se va, pues si se va Unetigo, sigue Millicom o la empresa que pueda comprar eso. Y si no se vende, pues seguimos siendo socios de Unetigo. Lo que nosotros sí, en cambio, estamos casi que honrando o por lo menos poniendo en práctica ese decreto, es que con la conectividad que nosotros podríamos brindar o a través de nuestra red que tenemos de fibra óptica, eso va a llegar a estas comunidades que hoy no tienen esa posibilidad. Entonces yo creo que es que al contrario se va a aumentar esa posibilidad de que la gente se conecte a internet a través de esa autopista que nosotros podríamos brindarle con la red que nosotros ya tenemos. Inclusive casos como en municipios que nosotros llegamos a nuestras subestaciones a través de las líneas de transmisión por un cable de guarda con una cosa que llama OPGW, que es que en el cable de guarda van fibra óptica. Ahí vamos a llegar a unos territorios que por la red tradicional sería casi que imposible. Nosotros tenemos esa posibilidad y como les dije anteriormente, no solamente en Colombia, sino en otros territorios donde nosotros tenemos empresas, en el caso de los Santander, en el caso del eje cafetero, en el caso de Afinia, por ejemplo. Entonces son posibilidades que antes se amplían para poder cumplir con eso y ese es uno de los objetivos y por eso lo pusimos dentro de las 4 destinaciones específicas que vamos a tener, es cómo fortalecemos esa red y cómo la hacemos que realmente ya la gente sí se pueda conectar y pueda tener internet. No estamos haciendo una cosa encerrada, no, al contrario, entre más participación tengamos, entre más nutrida sea esa participación y que queden las cosas claras y que podamos dar las razones y los argumentos por las cuales está solicitando esta enajenación, pues mucho mejor. Aquí no se está escondiendo absolutamente nada y como les digo, hay claridad absoluta de esos recursos, que fue uno de las razones por las cuales anteriormente, a pesar de haber hecho esa misma solicitud de enajenación de acciones, no se hizo. ¿Por qué? Porque faltaba claridad en qué se iba a invertir los recursos. Esto no va para el municipio de Medellín, viene para EPM y en esa EPM una destinación específica y esa destinación específica con una vigilancia de entes, no solamente de control, sino de la ciudadanía que podamos establecer para que realmente esos recursos sí se inviertan en lo que estamos esperando. Lo establecido en la ley 226, en las cuales hay una ruta para la promoción o la venta de estas acciones. Entonces, el primero está el sector solidario y especial, ellos tienen la preferencia. Después estaría el público general, en el cual, en este caso específico, ONE podría participar, Team Millicom, podría participar en ese, al público general. Si eso no se da, ellos tienen una preferencia. Millicom como socio tiene una preferencia de comprar las acciones y si eso no se da, pues seguimos siendo socios de Unetigo. Ese es el procedimiento, pues como la regla general. Lo que nosotros creemos y por lo que se ha presentado en el mercado, de hecho, hace muy poco pues fue el anuncio de que Millicom le compró a Movistar, que en Colombia con las acciones que tiene la nación en Movistar también están interesados en comprar. O sea, hay una decisión ya de un comprador del mercado, de un jugador fuerte a nivel mundial del mercado que está con apetito de esas acciones. Entonces nosotros creeríamos que es muy factible que ellos pues hagan uso de esa oferta de las acciones para ellos entrar con mayor fortaleza el mercado colombiano. Y como decíamos ahorita, aquí hay un jugador que es muy importante, que es Claro, que tiene más del 50% del mercado, con los otros muy bajitos. Si esto se da con la compra de las acciones de Movistar, un EPM, pues ya ese mercado ya se equilibra. De hecho, ayer leí una manifestación de Claro celebrando que esta transacción se pueda hacer porque ya en el mercado habría 2 competidores fuertes, que eso va en beneficio de los usuarios, porque ya no estamos enfrentados a como te digo, esas promociones que a veces son suicidas por tratar de ganar mercado y como ellos piensan es a largo plazo, pues lo pueden recuperar en el tiempo. En cambio aquí, cuando son 2 jugadores fuertes, tecnológicamente potentes, ya hacen que el equilibrio para el mercado y para el usuario sea mucho más beneficioso en términos de los precios del servicio de telecomunicaciones. Hay una referencia y es lo que económicamente pues tiene uno para
basarse en cuánto es el valor de la compañía, y el valor en libros hoy es de 1.6 billones de pesos. Habría un detrimento patrimonial si eso se vendiera por menos de un 1.6, que eso es lo que no vamos a hacer, obviamente. Pero se le olvida al señor Quintero también que el deterioro de la empresa se dio en su administración, y un deterioro de 1.04 billones de pesos, y él lo presentaba que la empresa valía 3 billones de pesos, y pues tuvo muy mala memoria, se le olvidó que en el 2022 hubo ese detrimento de la compañía de lo 1.04 y lo dejaron 1.3, y como lo diga anteriormente, con la capitalización está en 1.6. Entonces es el valor de la referencia nuestra. Habría un detrimento patrimonial si nosotros vendiéramos por debajo de ese valor en libros. De hecho, pues eso no lo vamos a hacer. Esto es un negocio que sea bueno para todo el mundo, y todo el mundo pensamos más es en las comunidades, en lo que se puede hacer con estas platas, y nosotros aquí no estamos feriando esto. Y de hecho, y es muy importante lo que vos me preguntás, y lo que dijo Jacobo ahorita es, esto no va a ser plata de bolsillo, esto no es para venir a tapar un hueco a EPM, no, es para ciudad, es para cosas que realmente le queden a la ciudad, y cosas buenas, en educación para los muchachos, con las becas, en lo de la valorización de residuos sólidos, en la conectividad para las comunidades que hoy no tienen esa posibilidad, para lo del Fondo de Ciencia, Tecnología y educación en términos de esos startups orientados a servicios públicos. Todas las innovaciones y emprendimientos que hayan alrededor de servicios públicos, nosotros los vamos a apoyar para jóvenes o para personas que hoy no tienen esos recursos, y con estos fondos podemos potenciar eso. Nosotros somos parte de ese fondo, seríamos parte de esas empresas, y se establecen unos mecanismos de potenciar esas empresas, porque después EPM les puede comprar si es una cosa que valga la pena, pero ellos desarrollan todas esas innovaciones. Entonces yo creo que es una cosa muy buena para la ciudad, que esos recursos no van a ir a tapar ningún hueco, no se van a despilfarrar, van a tener una vigilancia la adecuada para que esos recursos realmente se inviertan en lo que nosotros pensamos, y que a la ciudad le quede algo muy bueno y para largo tiempo. Pues empiezo por lo último, y como volteando la pregunta en el sentido de que nos estás dando la razón. Si entonces tenemos unas pérdidas acumuladas, EPM compra esa empresa, va a heredar todas esas pérdidas acumuladas y toda esa plata. Lo que va a deteriorar más el argumento que nosotros te estamos diciendo, telecomunicaciones es muy intensivo en capital, y esas platas que la debíamos derivar o utilizar en telecomunicaciones, mejor las utilizamos en generación de energía, o en distribución, o en agua potable. Entonces eso nos lleva a responder tu pregunta. Como es un negocio tan intensivo en capital, todo lo que genere todas las empresas se van siempre para telecomunicaciones, se las absorbe absolutamente. La tecnología en telecomunicaciones a la vuelta de 5 años ya está obsoleta. Vamos en 5G, vamos a llegar en 10G en muy corto tiempo, y eso son recursos que para una empresa como nosotros, ya en el caso, por ejemplo, específico, las transferencias del municipio de Medellín, con deterioro, con pérdidas, lo que hace es dañar ese PIG, esas utilidades que se podrían generar, y que obviamente tienen una repercusión directa con el municipio de Medellín, con esas transferencias que nosotros hacemos. Vea, mire, EPM es una empresa sui generis en el mundo, es una empresa que es del Estado, y las empresas del Estado todas tienen problemas. Todas las empresas son sinónimo de corrupción, son sinónimo de negligencia, son sinónimo de desadministración. Es una empresa prestadora de servicios públicos. La mayoría de las empresas prestadoras de servicios públicos. En Cali está intervenida. Corelca en su momento en la costa fue intervenida y se desapareció. Empresas que se desaparecen por prestadores de servicios públicos generalmente son subsidiadas por el Estado, porque no son rentables. Y sin embargo EPM, y como le decía el secretario, es una empresa teniendo esas características que da esos excedentes para el municipio de Medellín. Y lo pongo aquí entre comillas, bien utilizados, son beneficios para la comunidad. Cuando se pierden o cuando se los roban es otra cosa muy distinta, pero cuando son bien utilizados es beneficio para las comunidades. Y por eso hoy en Medellín y en todas las áreas donde nosotros tenemos nuestros servicios, son los mejores servicios en términos de indicadores. Son empresas
con continuidad del servicio, con calidad del servicio. Medellín, yo creo que es una de las únicas, si no la única ciudad en Colombia que usted puede coger el agua del grifo y tomársela directamente, sin pasarle ningún tratamiento. Haga eso en cualquier otra de las ciudades de Colombia o del mundo a ver qué le pasa. Donde uno siempre va, compre su botellita. Compre su botellita porque aquí lo podemos tomar del grifo. ¿Eso es por qué? Por la calidad del agua, ¿de qué? De EPM. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien hecho. La generación, somos los mayores generadores del país. Nosotros, por Hidroituango y por el manejo que le dimos al embalse de Guatapé, no tuvimos racionamiento en el último fenómeno del Niño. No tuvimos racionamiento por ese manejo que le damos en EPM y somos los mayores generadores de Colombia. En el gas, la continuidad, somos los mejores prestadores de servicios. Entonces, el razonal es, en vez de utilizar esos recursos para una industria que nos ha dado pérdidas a través de los años, cuando un negocio da pérdidas todos los años, pues uno sí piensa si es buen negocio o no es buen negocio. Y la tendencia a que eso cambie va en el largo tiempo y va para gente que tenga mucho músculo y que pueda hacer otras inversiones mucho más rápidas, que nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque va en detrimento de los otros servicios. Esa es una de las razones. Si nosotros comprara a Tigo Une hoy para tomarlos, pues es revertir la decisión que tomamos hace 10, 12 años cuando se hizo la fusión y se salió de las telecomunicaciones como un servicio básico en EPM. Nosotros éramos locales en ese momento y podíamos darnos esa opción de tener las telecomunicaciones. Cuando esto va creciendo y se vuelve ya global, cuando entran estos grandes jugadores a nivel mundial al negocio de las telecomunicaciones, esa localidad que nosotros teníamos la van absorbiendo y nos vuelven chicuca. Entonces, por eso se sale a hacer esa función y hoy las circunstancias son muy distintas. Circunstancias, ¿por qué? Costo de capital alto, los préstamos hoy, e inclusive una de las razones del deterioro que se dio en el año 22 es porque el costo de capital era muy alto, por una tecnología cambiante muy rápidamente que es intensiva en ese capital costoso, porque no la podemos sacar de nuestro bolsillo, y por cómo se desenvuelve el mercado de las telecomunicaciones con esa agresividad en términos de promociones que quiebran al que sea, es por esas las razones que nosotros no podemos ni comprar ni tener como una prioridad volver a ser los dueños de toda la empresa. Los concejales, basados en, digamos, en la confianza, en la transparencia con la cual le hemos expuesto a cada uno de ellos las razones que hoy ha expuesto el gerente, todos estos días, casi 10 días de conversaciones permanentes, se han resuelto sus inquietudes. Yo creo que cada uno de ellos va asumiendo su posición de acuerdo a lo que está visualizando, pero de parte nuestra, tanto de EPM como desde el distrito, hemos hecho un ejercicio responsable de contarlo con toda transparencia. Hoy arranca la socialización, que también hace parte pues de ese cronograma de actividades. Viene el primer debate el 14 de agosto, el segundo debate el 20, y están invitados todos. Está invitada la ciudad a debatir, a proponer, y nosotros, digamos, a exponer todas las razones que nos han llevado a presentar este proyecto de acuerdo bajo ese concepto de responsabilidad con la empresa y de transparencia absoluta con toda la ciudad. Se han presentado varios intentos de llevar al Congreso pues lo de la ley de tarifas, la ley 142 y 143. Sin embargo, no la conocemos porque ha habido los intentos, pero no se ha llevado. La discusión se ha presentado muy concentrada en lo que es la costa, en lo que son las tarifas en la costa. Nosotros como EPM, y como lo plantea el secretario, responsablemente le presentamos al Gobierno Nacional, a través del ministro, a través del señor presidente de la República, del Superintendencia de Servicios Públicos. Le presentamos a la bancada costeña, le presentamos a la bancada antioqueña y hemos presentado en distintos foros una propuesta desde EPM, que cómo podemos bajar las tarifas que tiene hoy la costa atlántica y que sean equiparadas a lo que tiene Medellín. Y es en esa composición tarifaria que tiene el G, que es la generación, de la distribución, C, la comercialización, tiene lo de la opción tarifaria, tiene lo de pérdidas. Nosotros hoy,
se le ha tratado de achacar por un problema muy específico, y lo voy a decir muy claramente de Aires, que el problema son los generadores. El problema no son los generadores, y le voy a decir dos casos específicos. Hoy en esa composición tarifaria que le llega a la ciudadanía, a los costeños, el 30% son derivados de otros servicios que no son energía. Un 30%. Entonces, cuando el usuario ve una cuenta con esos valores, dice, todo lo asocia a energía, pero a alumbrado público, a recolección de basura. Pero saquemos aparte eso. En esa otra composición tarifaria, casi 200 pesos en la costa van por la opción tarifaria. En ese CU, en esa composición, la opción tarifaria, que fue cuando la pandemia, que se acotó que siguieran subiendo las tarifas, pero ese acotamiento no quiere decir que la tarifa no siguió subiendo, sino que se siguió acumulando. Y en esa acumulación llegó al momento cuando el gobierno nacional en enero de este año dijo, cobre esa opción tarifaria. Esa, en el caso específico de EPM, del grupo EPM, son 3 billones de pesos. La plata que había atrapada en esa opción tarifaria. De esos 3 billones de pesos, 1.7 son de Afinia, más de la mitad son de Afinia. Y de ese 1.7, 1.2 son para estratos 1, 2 y 3, que fue lo que hoy el gobierno nacional dijo, vamos a absorber esa opción tarifaria. Esa es una propuesta nuestra. Esa está dentro de esa propuesta que hicimos. Vea, la opción tarifaria manejémosla así y rebajaríamos 200 pesos. Las pérdidas manejémoslas así y rebajaría unos 100 pesos. El G, nosotros como generadores le propusimos al gobierno nacional y a todos, venga, nosotros estamos dispuestos a hacer estas rebajas, a tener unas fiducias, a rebajar las condiciones que tienen hoy los distribuidores para comprar la energía. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso, pero que no sea EPM solo, porque nosotros somos uno de los actores, uno de los jugadores. Hay varios actores. Nosotros, de hecho, en Afinia no podemos venderle sino hasta el 20%, porque en esa composición de ser una empresa nuestra, nosotros estamos acotados. En cambio, los otros pueden vender mucho más energía. Entonces, le dijimos a ellos, venga, hagamos el esfuerzo todo el gobierno, generadores, distribuidores, hagamos el esfuerzo todo y podemos equiparar esas tarifas. No es necesario, y aquí es la parte más compleja, que dañemos un sistema que ha sido bueno. Después del racionamiento del año 93, no hemos vuelto a tener racionamiento cuando en Ecuador están en racionamiento, en Costa Rica están en racionamiento, todas partes con el fenómeno del Niño. Nosotros con nuestro sistema, como ha sido estructurado, respondemos a eso. Si desbaratamos nuestro sistema, que ha sido bueno, que podemos mejorar ciertas cosas, obviamente, pues nos vamos a ver abocados a otras situaciones complejas en términos de escasez de energía cuando haya veranos fuertes o fenómenos del Niño. Entonces, hoy esa ley o esa modificación todavía no se ha presentado, no la conocemos a fondo para poder decir, hombre, es buena o es mal.